Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lizeth Torres y soy miembro activo de la sección estudiantil de divulgación y inmunología de la UNAM. Esta tarde, a nombre de la sección estudiantil, le doy la bienvenida al conversatorio titulado Una mirada de acerca del bioemprendimiento, de este ciclo de seminarios de experiencias Academia Industria. Esta tarde me complace presentarles a nuestros ponentes, el biólogo Celso Cedillo Robles, de Colectivos Biodiversos, la bióloga Andrea Esquivel Román, del Colectivo Biodiversos, el doctor Daniel Eduardo Rodríguez Chamorro, de Catálisis, la maestra en Ciencias Mariana Achírica Acosta, de Newlet Brocket y de Gestica, y Jesús Abraham Maya Pedraza, de SEO Popotepetl. Bueno, me complace presentarlos. Ahora les hablaré un poco más acerca de ellos. De colectivos diversos, la bióloga Andrea Esquivel Román es una bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado con la diversidad de arañas de la familia Salpicidae, siempre interesada en las interacciones biológicas de los insectos con otros animales o con plantas. Ha participado en algunas pláticas y foros de divulgación científica. Trabajó en Semanar en el área de normatividad. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en ciencias en el INECOL y es editora de Colectivos Biodiversos. El biólogo Celso Cedillo Robles, biólogo egresado de la Escuela Nacional en Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el cual su grupo de interés son los cefalópodos, en específico la taxonomía de la familia Octopodidae. Ha trabajado en investigaciones del CIMBESTAB Mérida y en el Instituto de Investigaciones Marinas Vigo, en la descripción y nombramiento de especies de pulpo de interés comercial en Yucatán. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en los cuales ha sido premiado con Mejor Tesis de Licenciatura y Best Student Poster Award, respectivamente. Actualmente trabaja como docente y es dibujante en el colectivo Biodiversos. De Popotepetl tenemos el alumno Jesús Abraham Maya Pedraza, el cual es un joven de 19 años, alumno de la licenciatura en emprendimiento del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Es emprendedor social y activista, fundador de Popotepl Startup en popotes comestibles y acreedor del Premio Nacional de la Juventud 2018, con 2 años de experiencia de emprendimiento social y conferencista de TED. En Gestica tenemos a la maestra en Ciencias Marina Achírica Acosta. Es una profesionista comprometida con dar lo mejor de sí cuando la causa le apasiona. Es maestra de yoga, profesora universitaria, mentora en incubadoras, voluntaria en eventos culturales y ambientales. Es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en el área Science Policy Interface, en el Instituto Nacional de Agronomía en París, Francia, y la Universidad Autónoma de Baja California en Ensenada. Es directora de Gestica, en donde se dedica al conocimiento entre expertos de empresas, se acercan y traducen las necesidades de las empresas con el conocimiento de cientos de profesionistas en México y el mundo. A nombre de la sección estudiantil, les damos la bienvenida a todos a este conversatorio. Para dar comienzo, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar una descripción de su proyecto o empresa, comenzando con qué es su colectivo Biodiversos, Gestica, Catálisis y Popotepl. Podemos empezar con colectivo Biodiversos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De Colectivo Biodiversos es un colectivo que se dedica a la divulgación de la ciencia por medio de dibujo científico y bueno, lo plasma en diferentes productos como libretas y también tenemos en puerta la elaboración de otros productos, pero siempre con el énfasis en la biodiversidad mexicana y algunas especies que no se divulgan, no se comparten mucho. Esa es como nuestra, eh,
nuestra función o nuestras actividades principales, el dibujo y la divulgación y la venta también de algunos productos para recabar fondos. Muchas gracias. ¿Por qué motivo decidieron comenzar con el proyecto? Bueno, cuando egresamos nosotros, estábamos buscando qué hacer, ya que muchos no encontrábamos trabajo, algunos ya teníamos trabajo, pero quisimos como hacer algo entre conocidos cercanos y queríamos algo como muy especial que pudiéramos hacer con nuestras diferentes habilidades. Entonces fue así que decidimos emprender y pues sí, así como todos teníamos diferentes gustos por algunos taxones en específico o taxa en específico, buscamos distintos nombres, pero al final nos quedamos con biodiversos, ya que eran pues un conjunto de seres vivos que nos gustaban a la mayoría o a todos. Entonces fue así que elegimos el nombre y fuimos por ese lado de la divulgación y el dibujo científico o dibujo biológico. Muchas gracias. ¿Y quién es parte de este proyecto? Actualmente somos 4 miembros. Somos Ana Luisa Hernández Cepeda, también bióloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Isabel Cervantes Camacho, mi compañera Andrea y yo. Somos 4 personas. Muchísimas gracias. Me gustaría continuar con el proyecto Gestica. Gracias. Hola, hola a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, viendo que no somos los únicos raros biólogos que emprenden. Yo soy Mariana, soy fundadora de Gestica, es una startup que inicié hace casi 5 años, también en Querétaro. Y lo que hacemos es tratar de conectar a las personas que están dentro de los centros de investigación o de una formación académica, que pueden ser freelancers, que pueden ser investigadores, que estén en centros públicos de investigación o no, con empresas que puedan necesitar de sus habilidades, de sus conocimientos. Nosotros funcionamos como los traductores. A esta especialidad se llama Knowledge Broker. Es un broker que, mal traducido probablemente, del conocimiento. Y lo que hacemos es que, bueno, yo soy bióloga, tengo esta formación de bióloga y pues poco a poco he tenido esta formación de empresa. Entonces, vamos con las empresas, identificamos qué necesitan y buscamos a través de una red de networking online o offline quién puede ayudarlos alrededor del mundo. Entonces, también damos cursos de bioemprendimiento, tenemos 2 en nuestra página que hemos perfeccionado y hemos dado hasta hace un par de años que los recortes presupuestales nos lo hacían más fácil. Dábamos conferencias y cursos a centros de investigación sobre emprendimiento científico. Entonces, ahora estamos más enfocados en compartir nuestra experiencia, en identificar dentro o fuera de la academia quién puede apoyar a las empresas específicamente en áreas de sustentabilidad, y nosotros hacemos la gestión de esta relación y cobramos por ello. Muchas gracias. Gracias. La otra pregunta no recuerdo cuál era. ¿Quién es parte del proyecto? Somos 5 personas. En realidad la mayoría tenemos formación pues, científica, y acabamos de iniciar nuestro departamento de marketing, entonces ahí ya son personas de marketing. Inicié esta idea y la gente se fue uniendo gracias a que coincidían conmigo en que la información científica dentro de la academia pues de pronto no es entendida ni valorada por el resto de la sociedad. Entonces, las empresas que pueden pues encontrar a la vuelta de la esquina a alguien que los pueda ayudar a mejorar sus productos y servicios, no estaban conectados con ellos, y nosotros lo que tratamos de hacer es un puente. Entonces, estamos un project manager, que es Osvaldo. Él es biotecnólogo y tiene una maestría en gestión de la tecnología. Enrique, que es el partner en sustentabilidad, es el experto en hacer comunidad e invitar a aquellas personas a que hagan match con las empresas.
Él está haciendo un doctorado en la UNAM de sustentabilidad. Pau Arellano, que está con él formando toda esta parte de la comunidad de personas que puedan hacer match con empresas. Ella también está en la maestría de sustentabilidad. Fer, que está en marketing, y yo, somos 5. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría continuar con Catálisis. ¿Nos podrían presentar su proyecto, por favor? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme. Se les olvidó la presentación por ahí. Pues Catálisis es una startup que se dedica al trabajo con proteínas. Lo que nosotros buscamos es, de alguna forma, ayudar en todo el trabajo que involucra las proteínas, desde su diseño hasta su producción. El proyecto nace como, bueno, salí del doctorado, pues yo lo que sabía hacer era trabajar con proteínas y me di cuenta que pues en el país, desafortunadamente, a pesar, tanto en la academia como en la industria, las proteínas son esenciales y van a ser esenciales en el futuro de la humanidad. Realmente pocas personas hay muy pocos proyectos biotecnológicos para buscar sus aplicaciones. Entonces, así nace Catálisis, ofreciendo servicios desde, insisto, desde el diseño, mejoramiento de la termoestabilidad o el aumento de la actividad catalítica, problemas en la purificación, problemas en la expresión, en eso ayudamos, y también ofrecemos servicios de mutagénesis dirigida, y pues esperamos pronto, en el corto plazo, empezar a producir reactivos para la industria y para la investigación, que también muchos de esos reactivos pues son, bueno, o casi todos, si no es que todos, son importados. Muchas proteínas las importamos. En México, que yo que sepa, no hay ni una empresa que produzca proteínas para cualquier uso, desde industrial o investigación. Y pues queremos pues ser la primera startup que produzca esas proteínas y las lleve al mercado mexicano, para no depender de las importaciones, insisto, en diferentes o en muchísimas áreas en las que se necesitan. Muchísimas gracias. Me gustaría nada más preguntar, ¿quién es parte del proyecto Catálisis? Pues la verdad, Catálisis es en realidad como el hijo de otro proyecto que se llamaba Tribumol. En él, pues muchas personas han participado. En esta nueva etapa, justo también estamos buscando un emprendedor de negocios. En este momento, estamos personas pues con un perfil científico en el laboratorio, pero justo nos hemos dado cuenta que pues la mejor equipo es el que es multidisciplinario, y entonces pues estamos en búsqueda de un perfil de negocios, ahí porque hay alguien ahí en la audiencia, pues escríbanos. Nada. Muchísimas gracias. Bueno, y por último me gustaría continuar con Hipótesis. ¿Nos pudieran hacer una descripción de su proyecto, por favor? Claro que sí. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Maya y soy el CEO y actual fundador de Popotepetl, que somos una empresa que hacemos popotes comestibles hechos a base de alga y fruta natural. Nosotros, precisamente, nuestra misión es materializar la innovación científica sustentable para combatir los plásticos de un solo uso, y cuanto menos también empezar a cambiar la forma en la que pues, tanto producimos plástico como también lo consumimos. Esa es nuestra misión y eso es lo que somos. Muchísimas gracias. ¿Cómo empezó su proyecto? Pues nosotros, bueno, el proyecto empezó cuando yo estaba en cuarto semestre de preparatoria. Estaba precisamente en mis clases de química cuando pues nuestra maestra decidió, en lugar de hacer las típicas ferias de ciencias donde poníamos nuestro volcanito y hacíamos la reacción precisamente con bicarbonato y vinagre, decidió hacer un proyecto diferente, ¿no? En aquel entonces, hace precisamente 2 años, el proyecto que hicimos fue precisamente hacer como una solución
a alguno de los objetivos de la Agenda 2030, de las ODS. Entonces, con este marco, pues la feria era básicamente escoge un ODS y haz una propuesta, diseña algo desde cero, como ahora sí que como tú lo veas, que esté enfocado en química y que resuelva uno de estos objetivos. Fue precisamente así como nacimos. Pues habíamos escogido el ODS número 12 y a partir de pues nos enfocamos al plástico. De hecho, recuerdo que hace un año se había hecho viral un video de una tortuga con un popote incrustado en la nariz. Entonces, pues dijimos, bueno, podemos hacer algo por estas tortugas y por el medio ambiente. Hagamos popotes. Y pues entre tanto investigar también fue como la idea loca de decir, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos popotes comestibles? Entonces, sobre de eso fuimos trabajando durante todo este tiempo. Aún seguimos precisamente trabajando, pero ahorita ya estamos en un punto para empezar a lanzar y empezar a trabajar también pues, desde la parte de los bioplásticos, que es lo que actualmente estamos trabajando. Y sí, fue precisamente así como empezamos. Muchísimas gracias. ¿Quiénes conforman el proyecto? Pues el proyecto igual es un equipo multidisciplinario. Somos 5 personas actualmente en la startup. Pues bueno, soy yo el hombre de negocios, ¿verdad? También tenemos tenemos en el área de mercadotecnia a Ricardo Arias, quien nos ayuda en redes sociales. Y tenemos a 2 biotecnólogas, es Ivonne Lavín y Jania Paola. Una ya está egresada, los demás seguimos estudiando. Y está también una ingeniera en alimentos, precisamente Dafne, quien es la que también nos está ayudando en esa parte de construir un biopolímero, pero también que sea pues, obviamente comestible, ¿no? Entonces, ese es el equipo actualmente de Popotepetl. Muchísimas gracias. Pues podemos ver que todos los proyectos son bastante interesantes. Y me gustaría comenzar con una pregunta, y no sé quién quiera responderla. ¿Cuál fue el mayor reto que encontraron para poder establecer el proyecto? Si pudieran compartirnos un poco de manera profesional como personal. Jesús Maya, por favor. Claro que sí. Pues personalmente para nosotros fue el hecho de empezar un proyecto desde cero sin saber absolutamente nada. O sea, éramos nosotros pues míseros morros de prepa, por así decirlo. Estábamos apenas aprendiendo y descubriendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que queríamos hacer. Sin embargo, pues también teníamos este hambre y conocimiento de querer hacer algo por nuestro planeta, ¿no? Entonces, en vista de tener una gran pues hambre de conocimiento y de querer hacer algo, pues precisamente así nos fuimos yendo hacia pues tocar puertas. Por suerte, nuestra universidad teníamos, bueno, nuestra preparatoria estaba cerca de nuestra universidad, entonces pues muchas veces tocábamos la puerta pues al director de ingeniería de alimentos, estábamos precisamente tocando puertas también ahí a todo el departamento de ciencias y tecnología y precisamente preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer un plástico comestible? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo podemos investigar? ¿Dónde tenemos que empezar? Entonces, sobre todo también mucho de la parte de negocios, que ya es como meramente uno de los puntos importantes del tema, pues es también adentrarnos a una lógica de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente realmente va a empezar a comprar? Y a partir de eso, ¿dónde nosotros nos ponemos y nos posicionamos como la alternativa o como la diferencia a lo que usualmente se está generando? Entonces, a partir de eso fueron muchos los retos, sobre todo de aprendizaje, también cuestiones de patentes, si ni se diga, hasta la fecha tenemos ahí cuestiones que tenemos que seguir arreglando. O sea, han sido muchos los retos que tenemos que empezar a superar, sin embargo, también son como estas oportunidades de aprendizaje, pero sí, tanto de la parte de cómo hacer un negocio, como la parte de cómo generar una investigación y esto, cómo protegerla, ¿no? Porque al final de cuentas también o sea, si hablan mucho de que el mundo de los negocios es un mundo de tiburones, el mundo de ciencia y tecnología en materia de divulgación científica y de propiedad industrial también es un mundo muy ávido y de mucho sincretismo, entonces también es como cuidar esas dos partes y tratar de seguir adelante con nuestra misión y con nuestra temática. Muchísimas gracias. La maestra Mariana, ¿quería agregar algo? Ay, dígame, Mariana, que me siento rara. Mariana. Pues mira, yo coincido con mi compañero, que no alcanzo a ver bien su nombre, porque la verdad es que los paradigmas en este país de quién tiene el conocimiento es enorme. Yo crecí en una universidad hermosa que es la UNAM y siempre seré orgullosa de portar su nombre.
Sin embargo, nos enseñaron, la verdad, que pues el científico casi es un dios. Entonces, esto genera unas expectativas enormes para el resto de la población y sobre todo para el resto de las empresas. Y eso también ha generado unos paradigmas enormes de cómo alguien de ciencia puede prestar sus servicios fuera de la ciencia, entre comillas, ¿no? Entonces, para nosotros en Gestica ese ha sido un gran reto, el poder explicarle a personas dentro de la academia o fuera de la academia que no nos queremos robar sus ideas, que lo que hacemos en Gestica es facilitar la relación que esto conlleva, y si ellos o ellas no se saben vender, por así decirlo, nosotros sí lo hacemos y lo hacemos bien, y que podamos trabajar como un equipo. Entonces, sin que nadie se friegue a nadie, ¿no? En las escuelas, sobre todo privadas, públicas, no nos enseñan esta parte de los negocios. Y salimos con muchos paradigmas de qué está bien y qué está mal. Entonces, ese ha sido algo enorme, es casi que picar piedra, encontrar aquellas personas, explicarles nuestro valor, y si se quieren sumar, padrísimo. Y si no, no pasa nada. Entonces, esto tiene que ver mucho con los paradigmas que están sobre la educación, sobre el desarrollo científico, sobre la investigación. Del otro lado, la verdad es que el académico, yo lo he vivido mucho, no tenemos el desarrollo de estas soft skills que son súper necesarias para hacer negocios. Entonces, esta parte también nos ha costado. De pronto el negocio no es difícil que se arme porque uno no sabe, sino porque no tiene capacidad de negociación, por ejemplo. Entonces, nosotros el poder explicar nuestro valor, y las empresas eso es lo que les gusta, que nosotros somos buenos negociadores y buenos gestores del proyecto, dos características muy específicas que se necesitan para ser emprendedor. Esto ha sido de picar piedra. Y también del otro lado explicarle a las empresas que un proyecto no se puede hacer de ayer para hoy, que no va a costar 3 pesos, que la propiedad intelectual se tiene que negociar. Todo eso ha sido como parte del paradigma profesional o los obstáculos o el camino, ¿no? De la parte personal, pues honestamente a mí también no recibí una formación de negocio y menos de emprendimiento, en donde hay que tener una piel muy dura para estar soportando tanto fracaso, y que también es parte del proceso. Entonces, el entender y el venir de una mente muy cuadrada de ciencia a que se moldee sabiendo que el fracaso y los resultados pueden no ser favorables, pero también son resultados, tiene que ver mucho con la parte personal, que yo he tenido que aprender mucho a ser muy tolerante con la incertidumbre más que con la frustración. Eso se los puedo compartir. ¿Compartirnos algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana de que, bueno, a veces en la sociedad a los científicos los catalogan como dioses, pero precisamente nosotros como colectivo queremos llegar como a este punto de tratar de hacer divulgación científica hacia las personas que son ajenas a la ciencia, para tratar de introducirlas un poco más a este mundo y que vean que pues la ciencia nos rodea a todos y que es parte de todos, y que todos deberíamos de saber un poco de ciencia, para que precisamente no haya esta división tan tajante de que los científicos son dioses, porque no lo somos, no somos personas normales, ya sea tengas licenciatura, maestría, doctorados, postdoctorados, seguimos siendo personas normales, solamente que tenemos una formación pues un poquito más pues orientada a observar y analizar cómo pasan todos estos procesos en la vida. Entonces, a nosotros como colectivo biodiverso nos encanta esto de tratar de llegar a las comunidades, y bueno, prácticamente somos nuevos, apenas vamos a cumplir 2 años, pero en este poco tiempo que hemos empezado, hemos participado en algunos proyectos donde nos han invitado a dar pláticas de ciencia y de lo que hacemos nosotros. Entonces, pues yo creo que, y también concuerdo con lo que dice Mariana, de que
no nos enseñan cómo ser empresarios y no te dicen cómo debes de negociar, ni cómo debes de vender una idea, ni cómo debes de vender tu producto, ni cuánto debes cobrar por tu producto. Entonces son cosas que vas aprendiendo en el camino. Sí, totalmente de acuerdo. Y relacionado a esto, me gustaría preguntarles cómo ha crecido su proyecto conforme al tiempo. No sé quién te gustaría participar. Bueno, yo quisiera agregar ahí que, por un lado, bueno, en nuestro caso, el principal reto fue justo la división entre ciencia y negocios. Como ya dijeron, en las universidades públicas, realmente la parte de negocios pues no se ve, ¿no? No se aprende, uno tiene que aprenderla pues a la mala. Y por el otro lado, pero por el otro lado también los de negocios, la parte científica también hay, desafortunadamente en México hay una muy poca cultura científica. Es difícil llegar por ambos lados. En mi caso, que yo, bueno, creo que siempre fui como de una formación más científica, moverme al mundo de los negocios es todo un reto. Y lo poco que he aprendido de negocios, después también ir con investigadores es quizá más reto, más difícil. Es, eh, bueno, lo quisiera centrar en que hacer las cosas en el laboratorio es relativamente sencillo, ¿no? Llegas, haces tus experimentos y desarrollas algo. Pero muchas veces no vemos todo lo que hay de fuera. ¿Quién paga los plásticos? ¿Quién paga las puntas? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el mantenimiento de los equipos? ¿De dónde va a salir todo ese dinero para hacer la investigación que necesitamos aquí? Y pues es muy fácil desde el punto de vista científico pedir la mano y decir, pues con así, dame dinero, ¿no? X, dame dinero, industria, denme dinero. Cuando pues habría que pensar en la otra parte, bueno, ¿yo qué hago para generar dinero? ¿No? ¿Yo qué hago para producir? Creo que eso es algo que a la comunidad científica le hace falta, ¿no? Como ver la otra parte, de dónde va a salir los recursos para hacer la investigación. Nadie está negando que sea importante o que no sea importante. Es súper importante, pero hace falta ver de dónde, ¿no? Y desafortunadamente existe en México, a diferencia de otros países, que hay una conexión muy íntima entre los ejes productivos y la investigación, pues aquí no lo hay, ¿no? Entonces realmente no hay el dinero y bueno, para la gente que haya pues, puesto un laboratorio, pues ya cuando uno se pone a ver cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta de verdad hacer investigación en México, pues ya vamos, ¿no? Por eso las empresas yo creo que nadie invierte, ¿no? Porque es muchísimo dinero lo que se necesita. Insisto, pero falta hacer este binomio, ¿no? De dónde va a salir o todo el negocio para pagar la investigación. Jesús Maya, ¿quieres agregar algo? Claro que sí. La verdad es que me llama muchísimo la atención, cuanto menos como estas perspectivas de cómo a veces siendo la parte económica un reto muy importante en materia de cómo nos vamos a desenvolver o cómo se desenvuelve cierta industria, como por ejemplo el papel de la ciencia en México a veces está limitado por precisamente el interés de la divulgación científica. Sin embargo, hay una cosa que sí me hace mucho ruido y sobre todo ha sido algo que he estado descubriendo y que también me falta mucho por descubrir, por cierto, pero que siempre ha sido como una constante, ¿no? El detalle de que a veces mucho de la divulgación científica en México se basa en el conocimiento, sin embargo, también existe la posibilidad de que sea, o sea, que sea llevada a cabo a partir de las problemáticas, ¿no? En este caso se puede llamar a partir de las problemáticas sociales o problemáticas dentro de un concepto de negocios, ¿no? Por así decirlo así, ¿no? Por ejemplo, cómo eficientar procesos, cómo mejorar productos, servicios, situaciones y todo ese tipo de cosas a veces también propiamente genera que, que exista el interés y por ende la inversión dentro de los aspectos, ¿no? Por ejemplo, hace un año que tuve la oportunidad de ir a un festival de emprendimiento, conocí a una, se llama Venture Capital, que son como estas empresas que dedican a invertir a proyectos con capacidad de remuneración de regreso,
que estaba precisamente basada en biotecnología, ¿no? Y en este caso, pues, de bioplásticos y algunos también de biomédica. Entonces, hablando con él, me comentaba mucho acerca de que a veces los proyectos, cuanto menos las instancias de investigación y proyectos de ciencia, muchos de ellos estaban con mucha importancia, es decir, tenían una investigación muy clara, muy concisa, muy interesante. Sin embargo, muchas de las cosas que pasan con esas investigaciones es que no son relevantes hasta dentro de 10 o 20 años, cuando se encuentre que la investigación era clave para el proceso de algo, ¿no? Llámese la industria, llámese como todos estos como formas de generar conocimiento y después aplicarlo. Entonces, siento que probablemente mucho del papel de la ciencia hoy en día tenga que ir a empezar a transicionar del meramente aportar conocimiento o aportar una divulgación científica a un tema en específico, a precisamente una relación más estrecha entre las necesidades del mercado, es decir, las necesidades de la población, y a partir de esto ver de qué forma, quiénes son los actores clave, ¿no? Las empresas, quiénes son los que necesitan y que quisieran decir, ¿sabes qué? Con la divulgación de cierto tema, tú vas a ahorrarte 50%, pero vas a necesitar que a mí me inviertas para yo desarrollarlo y eventualmente te lo doy, ¿no? Entonces, en esta lógica se podría entonces incentivar más una cultura de investigación a partir de problemáticas que vivimos como sociedad. Probablemente sea por ahí el área, pero también México es muy interesante porque tiene muchos temas también de dependencia gubernamental, como bien lo comentaban con el CONACYT. Pero pues ahora sí, creo que existen muchos caminos que se podrían tomar. Muchísimas gracias. Y con relación a todo esto que han comentado, me gustaría preguntarle de qué manera su formación profesional les ayudó para desarrollar su proyecto y también qué nuevas habilidades tuvieron que adquirir para el desarrollo del mismo. No sé quién le gustaría participar. La bióloga, Andrea, por favor. Bueno, a nosotros como colectivo, bueno, todos somos biólogos, entonces nuestra formación influyó en que todos teníamos como ideas similares, no las mismas porque no vas a encontrar a las personas con las mismas ideas, pero sí con una meta en común. Entonces, pues todos éramos biólogos, a algunos nos gusta la divulgación científica, a otros les gusta la ilustración, entonces tratamos de conjuntar estas cosas que sabíamos y, bueno, algunas de otras habilidades que ya teníamos de antes y ver qué podíamos hacer con ese conocimiento que teníamos. Pero obviamente pues la biología influyó en todo porque pues nuestro proyecto es sobre la biología y aparte, o sea, nosotros estudiamos como carreras técnicas diferentes, entonces ahí adquirimos habilidades como diseño digital, encuadernación, ilustración y algunas otras habilidades como inteligencia emocional y este tipo de cosas que tampoco se enseñan y que son muy importantes cuando haces emprendimiento y, bueno, en general en la vida. Y pues la manera en la que más ha impactado es que la biología nos ha dejado como una marca para tratar de transmitir todo lo que queremos que la población sepa sobre la biología y precisamente como dice Jesús, o sea, que sepan que una problemática social también está relacionada con la ciencia y que al poder resolver una, podríamos resolver ambas. Muchísimas gracias. ¿Cómo le gustaría aportar algo sobre este tema? Mariana, por favor. Sí, yo creo que es más fácil estudiar negocios siendo bióloga que estudiar biología teniendo una formación de negocios. Entonces, creo que a mí lo que me funcionó y sobre todo en la parte de emprendimiento es una formación en el método científico. Si mis compañeros no me dejan mentir, pero el emprendimiento viene mucho y de hecho las bases del emprendimiento, las metodologías de emprendimiento son método científico. El Lean Startup es método científico. Observación, hipótesis, prueba, experimento, etcétera, ¿no? Entonces, el ser científicos, creo que, o el ser bióloga me ha facilitado
el entender que esto es un experimento. En un negocio, una prueba piloto, un experimentar dentro de un, no sé, por ejemplo, Jesús que hace la parte de los popotes, ¿no? El llevar, o que dice Daniel, llevar un experimento, pues claro, estás dentro de un laboratorio con condiciones totalmente controlables, pero estando allá afuera, pues el proveedor puede ser que no llegue, el cliente que se tarda en pagar, el que te dice que sí quiere, pero al final ya no, que te cambia la factura. Entonces, eso pues esto es algo que a mí me ha hecho mucho ruido, porque es todo esto que no podemos controlar. Entonces, esta parte de la ciencia ayuda, creo que mucho a entender, o a mí me facilitó mucho a entender el valor desde dentro de mi institución, desde entender el valor y el potencial de la aplicación de la ciencia que tenemos en México o en Latinoamérica para que se quede dentro de una institución. Entonces, ese fue mi motor, el poder hacer que estas tesis que generamos, que al final las estamos pagando, que esa información que se puede de verdad resolver problemas, como no sabemos comunicarlo, se queda en un cajón. Entonces, esa es la misión de Gestica, hacer que esas skills, esas habilidades, esa información pueda traducirse a un entregable, pueda traducirse a resolver un problema, y que podamos también acompañar a personas que están dentro de la academia, que ya empiezan las instituciones a hablarles de emprendimiento, pues a servir como un testimonio y a servir como una red de contactos que podemos facilitarles la conexión con muchos otros emprendedores, con muchas otras empresas, con mentores, con fondos de inversión, y que no siempre es esta parte del cobro, ¿no? El emprendedor necesitamos, y en el camino aprendemos mucho a regalar, porque también pedimos mucho tiempo de personas que están más arriba de nosotros. Entonces es muy bonito cuando ya la cadena se va como cambiando, ¿no? Y pues siempre va a haber alguien de quien le puedas aprender, y poco a poco cuando vas creciendo ya hay alguien a quien le puedes ayudar. Entonces creo que eso es muy bonito también, y que en ciencia pues esta generación de comunidades y de ayudar al de al lado, pues a mí me parece que tiene mucho, mucho que ver con cómo nos enseñaron a trabajar, lejos de ver quién se queda con el nombre del paper, ¿no? Por ejemplo. Yo ahí me gustaría ir un poco en el sentido contrario, porque yo soy de la idea de que justo es al revés. La formación científica o estudiar la biología, creo que esto es contrario al emprendimiento, ¿no? O al menos en mi caso, desde que yo entré mi primer día a ciencias, lo primero que nos dijeron fue, pues si están aquí es porque esto es una carrera científica, ¿no? O sea, van a salir de la licenciatura y no van a encontrar trabajo, y lo único que aquí van a hacer, o bueno, tienen que pensar que no son los 4 años, sino son todo lo demás. Y justo cuando vas en ese camino te vas ensimismando más, ¿no? De hecho, bueno, siendo muy honestos, creo que gran parte de por qué estudiamos biología, o en mi caso al menos, porque no me gustan las ciencias sociales, ¿no? Porque no me gustaban mucho las cosas de los humanos, ¿no? Me gustaban mucho más las cosas de la naturaleza, y me gustaba mucho más estar en un laboratorio que estar debatiendo afuera con miles de gente, ¿no? Pero poco a poco, entonces, cuando ya te metes ahí y te vas ensimismando, y de hecho creo que es una de las razones por la cual los investigadores ya están muy adaptados a ese escenario en donde nada más están en su torre de marfil, y donde no, pues ya, ¿no? Simplemente te ensimismaste tanto, te centraste tanto en lo tuyo, que dejaste de ver perspectiva de lo que había afuera, ¿no? De la problemática, bueno, insisto, de hasta quién es el responsable o quién es el proveedor de que tú estés ahí, ¿no? En la investigación. Creo que se pierde por completo la visión, y en cambio ya llega un momento en donde es muy paradójico, porque te llenas de tantas herramientas que pueden ser súper útiles allá afuera, pero no las ves, ¿no? Entonces creo que ahí falta ver eso, ¿no? Que realmente lo que aprendemos ahí, el método científico, y en realidad cosas técnicas o cosas hasta de filosóficas o de concepto, son la solución a muchos problemas que están allá afuera, ¿no?
Ya después entonces es un problema justo de comunicación, a mí, bueno, y tomando en cuenta la otra pregunta, salirte de esa torre de marfil y ahora vas de reversa a enfrentarte al mundo, ¿no? Con toda su complejidad, con la falta de mucha lógica que hay allá afuera, o sea, las reglas no son para nada iguales, es todo un reto, ¿no? Pero insisto, creo que sí, al final ese reto, creo que sí le toca a la gente de ciencia atreverse a salir hacia afuera, porque bueno, no estoy del otro lado, ¿no? No sé si una persona de negocio se quiere meter adentro, qué tan difícil sea, pero lo que sí creo es que los que están adentro son los que tienen las herramientas, ya tuvieron un training de años, ¿no? Desarrollando un montón de habilidades. Tal vez sí, o sea, al final nos faltan muchas cosas, soft skills y otro tipo, mucha comunicación, mucha inteligencia emocional, perfecto, pero al final la respuesta, o sea, al final los problemas no se solucionan ni con soft skill, ni con hablando bonito, ni nada. Se solucionan con resultados. Y esos resultados solo se pueden desarrollar sabiendo hacer las cosas. Y entonces toda esta gente que está ahí sabe hacerlo, ¿no? Ya nada más, insisto, es una conexión de que salgan al mundo, que se conecten con las problemáticas que hay afuera, que se conecten con toda la complejidad y que utilicen esas mismas habilidades para resolver los problemas que se necesitan para hacer esa conexión. Hasta que eso no pase, pues bueno, no, vamos a seguir como estamos, pero insisto, creo que sí, yo sí creo que la formación no es para nada, no ayuda, o sea, sí tendría que haber ahí toda una reforma en los planes de estudio para nunca perder de vista de dónde venimos, ¿no? Para nunca encasillarse tanto en el conocimiento, ni idealizarlo tanto que ya no nos importe pues, la sociedad de donde nace. Yo quiero debatir con Daniel. Esto ya se puso bueno, Daniel. Pues es que, Daniel, todo empieza con que pienses que las soft skills es hablar bonito. Yo he estado en escenarios en donde en una mesa, ¿no? Personas de empresas transnacionales y investigadores con postdoctorado en las mejores universidades de este mundo, porque no saben negociar, se termina el proyecto. Y nadie quita de que una persona tiene toda la habilidad o todo el conocimiento y el otro tiene todo el dinero o todo el problema. Entonces, es algo que es súper importante en ciencia, que carecemos y que el primer paso es aceptarlo. Entonces, es súper, también, por ejemplo, por otro lado, ni siquiera sabemos cuánto cuesta nuestra hora de trabajo. Es un problema enorme cuando yo entrevisto a científicos, académicos o no, que tienen nuestra formación y que no saben cuánto cobrar. Entonces, es una onda de valorizarse, es una onda de saber cuánto cuesta y traducir lo que tú sabes, esas horas, esos años, esas publicaciones, esos congresos, esas pláticas, esos seminarios, ¿no? Ese solucionar, sí, claro, problemas, pero también eso lo relaciono con el paradigma de qué y quién es un emprendedor. Un emprendedor no es el que pone siempre un negocio. Hay personas emprendedoras dentro de las empresas, a eso se les llaman los intraemprendedores. Entonces, es todo un paradigma, porque también en mi escuela, al principio yo me sentía muy rara diciendo que había generado Gestica, porque me veían súper feo, ya me invitan, ya gracias, estoy en muchas conferencias de muchas escuelas, pero antes era decir que yo estaba vendiendo la ciencia, porque se tiene este paradigma de lo que es un emprendedor. Un emprendedor es el que soluciona problemas dentro de una empresa o para la sociedad y generas una empresa. Y entonces generas empleos y generas la ruptura de paradigmas que sí tiene que ver, y coincido muchísimo contigo, con meter ya a las escuelas de ciencia y tecnología el área de emprendimiento y el área de finanzas personales y el área de finanzas generales y para domis y el área de propiedad intelectual y el área de transferencia de tecnología. Y todo esto que tiene que ver con lo que tú dices, que no lo creen importante las personas que generaron una matrícula y que generaron como la base del perfil del biólogo o de la bióloga. Entonces,
yo me refiero a que sí, coincido contigo, a mí me costó muchísimo quitarme este perfeccionismo de científica, del que me tiene que salir la clonación, ¿no? Que yo estaba frustradísima porque yo nunca fui una bióloga de laboratorio y tampoco me gustaba y era malísima para los nombres científicos. Para lo que yo soy buena es para conectar. Y esa es una soft skill que no es muy, pues, justo reconocida. Entonces es muy triste ver que las personas con un nivel académico enorme dejan salir al niño de 5 años que está dentro de ellos porque no supieron negociar un proyecto que les iba a traer millones de pesos o dólares o patentes o oportunidades para seguir. Entonces, sí es súper importante que trabajemos y que, como tú dices, salgamos al mundo y que nos atrevamos a decir, pues yo emprendo. Y no quiere decir que no hago ciencia, y no quiere decir que me estoy robando las ideas o denigrando mi institución, ¿no? Ya somos más. Sí, no, bueno, solo como para no que me di mal a entender, yo para nada menosprecio las soft skills, creo que, insisto, ¿no? Lo fácil, hasta para mí, si me preguntas, es hacer las cosas en el laboratorio y lo difícil es todo lo demás. Me refería a que justo este binomio entre la cosa técnica con las soft skills. Idealmente, bueno, ojalá se pudiera en la misma persona, pero bueno, eso está muy difícil, entonces, pues bueno, en otro caso, pues en el mismo equipo deben de estar las dos, porque ninguna por sí sola va a resolver el problema, ¿no? Claro, pero lo que yo me refiero es a sembrar esta semillita de decir, a ver, ya no es como antes, ya nuestros profesores nos dijeron que íbamos a tener una plaza, ¿no? Ya no existen. Ya, ahora sigue como el mundo, los recursos son finitos, las plazas son finitas. Entonces, ahora las personas que hicieron estos mapas curriculares, hay que sensibilizarlos y decirles cuál sería la diferencia entre inteligencia artificial, ¿no? Que te va a resolver un problema, que va a ser buenísimo o mejor técnico que tú, la capacidad de negociación, la capacidad de escucha, la capacidad de hacer esta parte de finanzas personales como de proyecto, de gestión de proyectos, de decir cómo hacer una cotización, cómo facturar, qué preguntar dentro de una entrevista de tanto de trabajo, ¿no? Porque tú te tienes que vender. Nos estamos vendiendo todo el tiempo. La gente nos escucha y nos quiere seguir escuchando porque no sabemos vender, tanto para un empleo como para una empresa, para tu producto, pues. Entonces, hay que moverle a mí me gusta mucho porque la Facultad de Ciencias se ha puesto mucho las pilas y la parte de vinculación también, ahora con mi amiga Candy. Y la verdad es que ya metieron todo esto de emprendedor porque es necesario, porque ya no hay plazas. Porque la neta es que las escuelas como el TEC de Monterrey, sorry, pero nos llevan años luz en este tipo de cosas. De meternos en la cabeza esto de tú también puedes generar un negocio. Y no quiere decir que eres malo con la sociedad. El dinero es el significado que tú le pongas. Entonces, me gusta mucho este tipo de pláticas porque es el paradigma que yo siempre me tengo que aventar cuando voy a dar una plática, una conferencia, cuando hay un séquito de científicos que se ponen en contra del emprendimiento y es como, bueno, ¿y qué opciones me das? Tú porque tienes una plaza y una vida. ¿Y nosotros? ¿Y los que acabamos de salir qué? Ya ni becas. Pero por el otro lado también hay que justificar la ciencia básica, la neta. Hay que tener indicadores de cuánto te voy a sacar por cuánto me vas a dar, como dice Jesús. Entonces, esto está muy interesante. No, y coincido completamente, o sea, creo que no hay ninguna discusión, yo al menos coincido por completo en que, insisto, se requiere de igual magnitud. Lo único que yo decía es que al final las actividades no van a resolver el problema tampoco, ¿no? Así como el científico cree que solo haciendo ciencia va a resolver el problema, no. Tampoco el otro escenario es cierto. Claro. Solo pero ¿estás de acuerdo? vas a resolver el problema. Hay una cosa que me gustaría agregar. Bueno, perdón. No, sí, continúa. Perdón, es que hay una cosa que me gustaría agregar y es precisamente que al final de cuentas creo que estamos hablando mucho de los extremos, ¿no? Es decir,
como de cierta forma no es ni muy tan, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? En ese sentido, porque al final de cuentas es esta apertura a la colaboración la que nos lleva a encontrar incluso nuevos mercados y nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, yo creo que yo soy un partidario y así es como he decidido generar, a cuanto menos mi vida académica. Contexto, aún estoy en como tercer semestre de universidad, sin embargo, la experiencia que he tenido a través de mi empresa de Popotepetl me ha dicho que yo lo que quiero hacer son empresas sociales. Es decir, precisamente, no es una empresa como vil y cruel capitalista que se dedica a generar ingresos y que le importa poco lo que le pasa al medio ambiente, ¿no? Y tampoco soy una organización no gubernamental la cual está esperando a que precisamente insumos de gobierno lleguen para decir, toma, aquí está, haz lo que tengas que hacer. Sino, creo que aquí hay dos puntos muy claves que creo que encuentro una conexión indiscutible y que creo que es necesaria que se empiece a tomar y que se empiece a hablar en el ámbito y en el séquito de la ciencia y de la tecnología en México. Es decir, no tenemos que seguir generando precisamente el estigma, como bien mencionaba, de se va a vender ciencia, o también el estigma de tenemos que ser vil y crueles capitalistas, o tenemos que esperar a que la ciencia sea como dignificada de forma de, órale, va, sin pensamiento científico para todos, sino más bien como un, ok, vamos a encontrar los actores claves y ponerlos y unirlos con un fin común, que es de nuevo esta problemática que encontramos y que al final de cuentas se entiende como una lógica de mercado, o es decir, pues una forma de venderla y así generar pues ingresos para que tú como científico continúes tu labor de divulgación y de investigación, pero basada siempre en que lo que generes termine siendo de utilidad a la sociedad, ¿no? Porque es, creo yo, muy, muy, muy interesante. Es sobre todo esa parte. Yo estoy de acuerdo con Jesús, o sea, y con Daniel y Mariana, pero, o sea, en medio, como dice Jesús, o sea, necesita haber un equilibrio. Precisamente, como decía Mariana, incluir materias en los planes de estudio de las carreras de ciencias, pero también en las carreras sociales. En las carreras sociales, ciencia, y en las carreras de ciencia, pues cosas sociales, porque ni los sociales deben hacer ciencia, ni nosotros sabemos hacer cosas sociales. Entonces, pues necesita haber un equilibrio. Obviamente no nos podemos hacer expertos en todo, pero sí que nos den como tips de qué cosas son como las necesarias para poder ir más allá de seguir una línea recta, ¿no? Y no tener como toda esta visión multidisciplinaria que nos ayudaría a potenciar pues todo, la ciencia y la sociedad. Es que si se dan cuenta es muy tonta esta pelea. Es muy tonta esta pelea entre que los de la ciencia, es como las facultades, de la facultad de Iztacala, la facultad de Zaragoza, pues al final no que todos somos no. Entonces es como esta onda de ego, que tiene que pues que siempre existir porque es como la salsa de la vida, pero es muy tonto, en realidad es algo que no tendría por qué estar unos contra otros, ¿no? No, y además me gustaría también comentar, por ejemplo, una experiencia personal. Uno que, por ejemplo, yo estoy un poquito externo, o sea, me he metido porque pues me gusta mucho esta parte de bioplásticos y demás, pero pues la verdad yo soy más de mentalidad de negocios, por eso lo estoy estudiando, porque pues la verdad soy muy malo con los números, soy muy malo con cosas de materia en cuantitativa, pues. Sin embargo, por ejemplo, el interés que tengo bueno, o sea, lo digo así porque pues, es mi experiencia en Again, me ha llevado, por ejemplo, a tocar puertas de nuevo por ejemplo, en mi caso, a la Facultad de Ciencias y donde tienen ahí pues, su laboratorio de biotecnología, y nomás me ven y les digo, hola, soy licenciado y que me gustaría hacer uso del laboratorio. También empieza con este miedo de, híjole, ¿y qué va a hacer? No vayas a romper algo, sabes usarlos, pues, literal, todas las sustancias, todos los químicos que hay dentro, sabes lo que estás haciendo. O sea, hay muchas barreras para que también se acerque alguien externo a la ciencia y la tecnología para buscar e intentar generar algo. Hay obvias cosas como, por ejemplo, no vas a pedir ácido clorhídrico a cualquier persona porque sabes que ese es un reactor que puede generar, pues, ahora sí que lesiones o algún accidente, ¿no? Sin embargo, pues siempre hay como cierta limitación a, oye, ¿por qué estás viniendo aquí? No puedes hacerlo, necesitas ser un ingeniero para poder acercarte al laboratorio y tratar de hacer algunas prácticas, ¿no? O tratar de ver ciertas cuestiones. Es como de, ok, pero entonces, ¿con qué me quedo, no? O sea,
¿con quién me acerco entonces? Creo que también sería como una barrera cultural de tratar de ser más, pues, hacia la transversalidad, ¿no? A la conexión con diferentes actores, que es eso que mencionábamos, ¿no? Y es Bueno, todo un rollo. sí, muy buenas aportaciones de todos, les agradezco bastante. Y quisiera abordar el siguiente tema, que es sobre el emprendimiento. Y bueno, la pregunta sería, por dónde deben comenzar las personas que quieren emprender? ¿A quién le gustaría abordar esta pregunta? A la Lula Andrea, le deseo la palabra. Bueno, ¿por dónde comenzar? Yo creo que es lo más difícil, porque pues puedes tener una idea y dices, bueno, ¿y ahora cómo la planteo, no? ¿Cómo reúno gente que quiera hacer lo mismo que yo estoy pensando? Entonces, pues, ¿cómo comenzar? Bueno, yo creo que mm, lo esencial es precisamente eso, buscar tal vez a una o dos personas o más, no sé, eso depende del proyecto, que tenga como pues una idea similar a lo que quieres hacer y que comiencen con lo poco. O sea, nosotros, nuestra experiencia como colectivo, éramos más de los que somos ahorita y lo primero que hicimos fue hacer una reunión para plantear la idea y aportar una cantidad realmente mínima con la cual íbamos a empezar. Y entonces nuestro proyecto empezó con casi nada de dinero. Y bueno, de ahí empezó todo y fue como decían hace ratito, un ensayo y error. Tenemos este dinero y tenemos esta idea, pues ahora hay que llevarla a cabo y hay que hacerlo. Y a ver qué sale. Bueno, nosotros queremos este resultado, pero pues no siempre sale ese resultado porque pues hay muchas variables que pueden modificarlo. Entonces, pues es ir experimentando en el camino, plantearte la idea y estar seguro de cuál quieres que sea la meta. Te digo, obviamente no siempre vas a llegar a esa meta, pero pues lo que puedes hacer es acercarte lo más posible. Muchas gracias. Y en ese sentido, ¿cuándo consideran que se debe abandonar un proyecto o renunciar a una idea? ¿Quién sabe? Yo he tratado de tirar la toalla como 3 veces y no puedo. Lo que yo recomiendo es que más bien descansen. En realidad no pasa nada si una semana te olvidas de todo, ves Netflix, lees un libro distinto a negocios, te pones a hacer otras cosas. Lo que yo sí recomiendo es que tengan un empleo de medio tiempo, si es que no tienen ingreso como un fondo, o si no son ricos, o tienen tíos ricos. Yo sí les recomiendo, por ejemplo, yo doy clases y afortunadamente, ojalá no me escuchen mis jefes, el próximo semestre ya estoy haciendo todo un plan para que dé menos clases. Entonces, el tener un empleo relativamente fijo y, por ejemplo, clases ayuda mucho porque es en realidad un horario muy flexible, en realidad es algo que sí es mucha friega, pero no se compara probablemente con un empleo de una empresa o algo diferente. Entonces, yo sí les recomiendo que eso les pueda dar paz mental, que sí es mucha frega porque tienes 2 trabajos a la vez, pero uno es tu proyecto y lo puedes ir construyendo poco a poco. Yo recomiendo que descansen, no que lo abandonen. Y cuando llegue el momento, yo creo que todo el mundo lo sabremos. Yo Muchísimas soy de gracias. la idea que, bueno, juntando un poco las dos preguntas, creo que es un equilibrio entre la pasión, por un lado, hacia algo, y por otro lado, las necesidades. En ese equilibrio está la clave de todo. Si tu pasión es mucha por algo, ¿no? Pues al final de cuentas eso va a ser el motor que te va a hacer moverte. Pero siempre hay que estar al pendiente de las necesidades, ¿no? Internas y bueno, si ya tienes familia o algo, ¿no? Las responsabilidades que ya uno tiene. Porque sí, en efecto, y hay que saberlo, hay
hacer un equilibrio. Al final, para la vida eso es lo más difícil, ¿no? Siempre mantener un equilibrio, ¿no? La homeostasis entre esas dos cosas, porque si te dejas llevar mucho por la pasión y dejas todo lo demás, pues eventualmente vas a reventar, ¿no? Vas a terminar cansado y no lo vas a lograr, ¿no? Siempre hay que fijarse muy bien en cómo uno está en todo sentido, económico, emocional, físico, y siempre estar bien. O sea, si uno no está bien, nada va a estar bien, ¿no? En la vida. Entonces, primero fijarse en que yo, bueno, estoy en una etapa de mi vida en donde sí creo que ya no, bueno, ya no soy tan joven como para mandar al diablo todo y enfocarme 30, bueno, todas las 24 horas en algo, ¿no? Que me apasiona. Ya me fijo más en que, bueno, ya me canso más y por ende me ayuda a, no, a ver, ¿no? A organizarme, a dedicarle tiempo y a valorar ese tiempo para estar bien, ¿no? Y me he dado cuenta que ahora, justo haciendo eso, que aparentemente le estoy dando menos tiempo, avanzo más, ¿no? Entonces, encontrando ese equilibrio, creo que es la clave de todo. Al final de cuentas, la otra pregunta de cuándo dejar la toalla, es cuando ya no te apasiona, ¿no? O cuando tus necesidades te digan que, pues, papá, pues tienes que buscar otra cosa porque tus necesidades ya te lo piden. Entonces, siempre son esas dos cosas, ¿no? Y hay que ser muy habilidosos y tener un conocimiento de sí mismo para ir en tiempo real midiendo ambas cosas. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo obtener financiamiento? ¿Cómo saber vender la idea? Uy, esta pregunta sería básicamente o sea, sería como el cáliz de oro, por así decirlo, ¿no? Sería la respuesta mágica, pero en realidad es un poquito más complicado. O sea, de cierta forma, y así me ha pasado, o sea, el financiamiento obviamente se está buscando constantemente oportunidades para, por ejemplo, financiar un proyecto, es estar constantemente buscando, o sea, va a sonar muy contradictorio por lo que decía anteriormente de que uno tiene que buscarse a sí mismo y no depender tanto de convocatorias y así. Sin embargo, las convocatorias aquí sí entran como punto clave tal vez, ¿no? De cierta forma. Eso es uno de los caminos, ¿no? ¿Sabes qué? Existe convocatoria a, no sé, investigación científica de tal lugar, del CONACYT. Por ejemplo, hay un programa de, creo que se llama PIE, no me acuerdo, que es como un programa de, precisamente para patentes, etcétera. O sea, así sucesivamente puedes meterte a convocatorias y encontrar ahí la oportunidad de financiar tu proyecto. O, y este es como una más interesante, es precisamente aliarte con personas que tienen el dinero. Hay formas como, por ejemplo, se le llaman friends, family and foes, que son como todas las personas que conoces, decirle, oye, y estar constantemente hablando de lo que estás haciendo, ¿no? Decir, oye, mira, es que estoy haciendo esto, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué le quitas? ¿Qué le pones? Y eventualmente existes y generas ese lazo de interés y la gente dice, no manches, me encanta tu idea. Es más, ¿cuánto necesitas? Toma. O sea, literal, muchas veces así llega a funcionar en ese sentido de que mientras más te conectes en un medio donde exista la oportunidad, más tendrás la oportunidad tú de compartir lo que haces y que generar el interés en alguien para que así también te pueda ayudar a ti, ¿no? Por ejemplo, también existen, por otra parte, pues comentarle a empresas tal cual, ¿no? Decir, hola, mi nombre es Jesús, yo soy, no sé, por ejemplo, imaginemos que soy un científico, bueno, más bien, un ingeniero tal cual, soy un ingeniero en biosistemas, etcétera, y mira, tengo este proyecto, veo que tu empresa tienes un problema de esto, ¿te interesa? Mira, cuesta tanto, pero podemos hacer esto, ¿no? O sea, como precisamente ir conectando con actores clave y en su momento pues generar eso, ¿no? Y también en México cuanto menos existen estas como entidades llamadas como Venture Capital, que son como fondos de inversión, los cuales pues buscan que el proyecto que tú como emprendedor estés haciendo sea exitoso, resuelva una problemática y a partir de eso genere ventas en un mercado. Entonces, si tú como emprendedor, en especial como científico y como bioemprendedor, estás seguro de lo que estás haciendo y estás seguro de que tu proyecto va a ser exitoso,
es llegarle precisamente a estos centros y decirles, ¿sabes qué? Necesito 5 millones de pesos para la creación de este proyecto. En 3 años te prometo un retorno de capital, te prometo precisamente estas situaciones, ¿no? Pero es saber precisamente cuantificar que va a funcionar, ¿no? Y saber que existe una necesidad. Iniciar a emprender precisamente. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la audiencia. Dice, ¿han tenido experiencias con las ventas B2B? ¿Han tenido problemas con los requerimientos y tiempos de pagos? Todo el tiempo. No sé quién es. Casi todo el tiempo. Entre más grande la empresa, más problemas hay. Pero sí pagan. Pagan tarde, pero pagan. Bueno, es B2B, es esta forma de vender persona a persona, o business to business. Entonces, yo trabajo con una empresa muy grande que han sido, la verdad, nuestros clientes pues más fuertes y todo el tiempo, eso es algo muy malo porque es esta falta de conexión. O sea, el emprendimiento no es solo el producto y el servicio, sino también es esta parte de generar el equipo, también es esta parte de facturación. Nosotros son esas empresas que pagan a 90 días, a 60 días, y hemos tenido que buscar también hablar con nuestros partners cuando los contratamos para que hagan el proyecto de la empresa, que estas son las condiciones. A veces podemos darles un adelanto, a veces no, pero lo que ya podemos justamente avanzar es que ya negociamos que nos den el 50%, antes era el 100% al final. Entonces, sí es algo que sí, es bastante común, desafortunadamente. Muchísimas gracias. Yo me tengo que retirar, pero bueno, solo quisiera contestar esa última. Para mí lo importante es el ahorro, ¿no? Yo soy de la idea de que nadie te regala nada, ¿no? Nadie, ¿no? O sea, vas a un fondo de venture capital y te va a pedir un porcentaje o equity por la empresa. Nadie te va a regalar nada. Entonces, yo mi consejo, yo todo el financiamiento que he sacado, pues ha sido pues con puro trabajo, ¿no? Hasta ahorita estoy evaluando la posibilidad bueno, estamos en Gridex, una jugadora de Argentina, bueno, un company builder de Argentina, para conseguir nuestra primera inversión en un proyecto muy específico, pero todo lo demás, pues ha sido de esto. De hecho, 3D Mall surgió como una forma de autofinanciamiento, ¿no? A través de venta productos muy, muy mínimos, porque bueno, así es mi mentalidad, ¿no? Pero mi consejo para todos, el que quiera emprender, es que ahorren. Primero no ahorren, porque sin ahorro, pues nada más no se va a poder nada. Y después ya con ahorro y tal vez sí con un trabajo de medio tiempo, pues está la estabilidad para buscar otras cosas, ¿no? Convocatorias, aplicar con empresas, porque todas esas cosas toman mucho tiempo, ¿no? Entonces, si tú estás ahí con que ya tienes que pagar la renta o no tienes para el súper, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, tienes que tener esa estabilidad financiera que te permita aguantar lo máximo que se pueda en el tiempo y estar aplicando estas cosas, ¿no? En una de esas, pues pega. Pero sí, mi principal sugerencia es el ahorro. Y bueno, les pido una disculpa porque ya me tengo que ir, porque justo yo también estoy en mi trabajo. Y ya me llamo. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente, Muchos bye. Bueno, y a manera de conclusión, me gustaría que cada uno nos dijera qué beneficios les ha brindado su proyecto y cuál sería su mejor consejo que le darían a su yo que va comenzando con este proyecto. No sé quién me gustaría empezar. A ver, a ver, Claro que sí. a ver cómo va esto. Pues, la verdad, como conclusión y sobre todo lo que a mí me ha llevado a mi proyecto y que me ha enseñado, pues es, creo yo, a aprender a tener paciencia.
yo soy una persona muy, muy impaciente en esos aspectos. Uno quiere precisamente que ya salgan las cosas y por mucho que tú estés ahí en el laboratorio al siguiente día y que digas, ya desequé mi fruta, ya desequé mis cosas para después poner los reactivos para empezar a trabajar. No, o sea, es tener también paciencia, pero sobre todo también perseverancia. Es decir, ok, voy a tener esa paciencia, pero vas a continuar esta línea, ¿no? Voy a continuar y tener esa determinación. Y al final, como bioemprendedor, también es mucho esa conciencia de que tienes también un conocimiento muy valioso, ¿no? Y sobre todo si estás en un área muy específica, ¿no? Y ese conocimiento te puede llevar muy lejos. Entonces, es también tener esta apertura a escuchar, a aprender y a partir de eso a hacer. Creo que como emprendedor social y bioemprendedor tal cual, pues es mucho esto, de estar trabajando en ti mismo, de tener esta paciencia y también pues, estar seguro de lo que estás haciendo y que es el camino correcto. A veces uno duda mucho de sí mismo, sin embargo estoy seguro que también es muy importante que a pesar de la duda también tengas este de me levanto y sigo adelante. Entonces con esto creo que eso es lo que me ha enseñado mi proyecto y escucharlos a todos ustedes y a Daniel, que de verdad me hubiera gustado platicar más con él, porque se ve que sabe un montón de verdad, pues es eso, ¿no? Escuchar y aprender de lo que las demás experiencias nos van diciendo. Entonces, es como mi conclusión para mí y pues está muy, muy interesante que estos espacios de diálogo generen mucho contenido y mucha oportunidad de aprender. Muchísimas gracias por tu aportación. No sé quién más le gustaría brindarnos su opinión acerca de esto, los beneficios que ha brindado su proyecto y cuál es el mejor consejo para su yo que va a comenzar. Pero, su yo que estaría comenzando. Sí, ¿puedo participar yo? Sí, claro. Ok, bueno, pues nuestra conclusión como colectivo Biodiversos es que pues el emprendimiento, como ya lo platicaron todos nuestros compañeros, es algo difícil, pero es algo propio y siempre pienso que hay que esforzarse por algo que es un trabajo propio y pues si tienes compañeros que compartan tu visión o tus objetivos o una meta, pues es mucho mejor poder emprender así, ¿no? Nuestra experiencia como colectivo, pues sí, nuestros beneficios en sí, pues son que estamos haciendo lo que nos gusta, lo que queremos. Eh, Nos esforzamos mucho por mejorar nuestros productos y la calidad de ellos. Y creo que una cosa que me diría a mi yo del pasado es que hay que pensar las cosas, pero no tienes que estar mucho tiempo en decidiendo qué vas a hacer, ¿no? Sino también ser un poco más pragmático en esta cuestión de los emprendimientos. Esa sería la conclusión de nuestro colectivo. Muchísimas gracias. Y finalmente, Mariana, ¿qué te gustaría aportar, por favor? Bueno, pues yo les quiero compartir que por el lado, por ejemplo, hay muchos paradigmas de que si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a emprender? ¿No? Hay que primero preguntarse, y se relaciona con la pregunta anterior, ¿para qué queremos ese dinero? Porque muchas veces es para sentirte menos ansioso, para sentir que el dinero es un indicador de éxito o de avance, no siempre. Si no tienes un producto o un servicio que el público no quiera, no sirve de nada. Entonces yo estoy de acuerdo con Daniel, el primer punto es ahorrar, porque entonces es ahorrar y creer en ti. Al final el proyecto primero eres tú, ya el objetivo después es que sea una marca y tú separarte de eso. Nosotros somos empleados de nuestras empresas, no somos las empresas. Entonces, ese concepto de ir ahorrando, de ir creyendo en tu proyecto, de encontrarte un trabajo de medio tiempo, que obviamente todo coincida con tu vida, ahí va el segundo punto. Si es necesario, porque yo muchas veces he caído en el burnout, que es este punto de ya no poder seguir por autoexigencia, el llevar un equilibrio. Necesitamos tener una vida. El emprendimiento es parte de nuestra vida, no es nuestra vida. Entonces, eso también es importante porque te vuelves menos aprensivo y el negocio fluye más. Eso yo le diría a mi yo de
del pasado en que las cosas salen de una u otra forma. Afortunadamente hay metodologías, a nosotros que nos gusta esto de la ciencia y de los métodos, hay metodologías para emprender, todo se puede aprender. Y eso lo quiero relacionar con que nosotros tenemos 2 cursos en línea en nuestra página que cuestan 100 pesos, en realidad es para solidarizarnos con todo esto de ser emprendedores científicos. Está en la página www.gesticamx.com. Son 2 cursos en línea básicos, se los echan en media hora porque son cursitos chiquitos de videos pequeños. Y esto es una forma en la que nosotros también queremos apoyar a estas personas que están en la carrera o saliendo de la carrera o ya teniendo un empleo fijo y quieren experimentar, quieren saber de dónde viene el emprendimiento científico. Hay formas y coincido mucho con Jesús en confiar en nosotros. La verdad es que cuando uno va a otros países o a otras escuelas, lo único que nos diferencia es el mindset. El mindset es lo que hace que podamos unos hacerlo y otros no. Entonces, mucho del negocio tiene que ver con nosotros mismos y yo le agradezco mucho a Gestica que me haya y me esté enseñando a ser una mejor persona, más completa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues les agradecemos a todos por haber asistido a este conversatorio. Los invitamos a que estén pendientes a las demás actividades que tiene planeada la sección. Y pues nada, muchísimas gracias.